bronquitis asmática alérgica y tenía problemas de reumatismo en las manos. A causa de eso, entonces yo sufría mucho, ¿no? Sufría con insomnio, tenía depresión. Bueno, yo no podía ni lavar, no podía peinarme, no podía barrer, ¿no? Porque mucho me dolía mis manos. Esa bronquitis que yo tenía era una cosa que tenía en mi pecho que no me dejaba respirar. Eso fue como unos 12 años que yo tuve así. Bueno, los médicos a mí me dijeron que no tenía cura, ¿no? Ellos me dijeron, nosotros la vamos a mantener con estos remedios, me dijo, con estos medicamentos. Y yo tomaba los medicamentos, pero a mí no me hacía nada, ¿no? No tenía mejoría, yo cada día más peor, ¿no? Y a causa de eso también yo tenía mucha depresión, ¿no? Yo lloraba todas las noches. Yo no salía afuera, yo me quedaba encerrada todo el día, yo quería morir. Yo pensaba, ¿no? Que muriéndome yo iba a descansar. En ese entonces mi esposo, él tomaba mucho, él tenía el vicio de la bebida, él tomaba día y noche, él todos los días tomaba, él me maltrataba, él me insultaba. Y de eso también yo sufría mucho, ¿no? De ver que yo enferma, él me maltrataba, él me pegaba. Y él parecía que nunca iba a cambiar, pues, ¿no? Yo le rogaba que no tome, él me decía, voy a salir a trabajar, pero yo sabía que él no iba a trabajar, él iba con sus amigos a beber. Nosotros alquilábamos y a causa de lo que él no trabajaba, él no pagaba alquiler. Yo fui vendiendo todas mis cosas, yo vendía una cosa, la otra para poder pagar el alquiler, ¿no? No teníamos pues ni para comer, ni para pasaje, ni para nada, ¿no? Como yo no podía dormir, entonces yo miraba ese programa, ¿no? Y yo veía los testimonios y decía el pastor, ponga un vaso con agua, y yo lo ponía el vasito con agua ahí en el televisor, junto al televisor. Usted va a ser libre de esa enfermedad. Y yo tomaba el vasito con agua y yo decía, yo algún día voy a ir a este lugar. Entramos aquí a la iglesia y nos sentamos bien atrasito, pues ahí. El pastor decía, no, usted va a ser libre, usted va a ser curada, usted tiene que usar su fe. Y yo entonces escuchaba y yo decía, yo tengo que ser curada. Yo me voy a curar, ya yo me sentía un poco más mejor, ya comenzó a hablar también del bautismo, ¿no? Que quieren bautizarse. Entonces yo me bauticé en el agua. Ahí ya vino el ayuno de Daniel y él hablaba del Espíritu Santo. Él decía, no, el que no es bautizado en el agua ni en el Espíritu Santo no tiene parte con Dios. Y yo decía, ¿qué será el Espíritu Santo? Y yo ahí comenzaba a buscar. Yo decía, ahí cuando llegó, faltando un día para del ayuno de Daniel para que termine, yo subí al altar porque el pastor dijo, no, que ahí iban a recibir el Espíritu Santo. Ahí yo recibí el Espíritu Santo en el altar. Cuando yo recibí el Espíritu Santo fue para mí una cosa, no sé, que no puedo explicarlo, ¿no? Ya yo no tuve ese problema de que estar sola, que yo estaba triste, no. Ya yo tenía una felicidad grande. Ya la gente me miraba a mí, me decía, ¿y qué ha hecho, señora Lourdes? ¿Usted qué es lo que usted ha hecho? Ya no es usted la misma, me decía, ¿no? Y yo no supe en qué rato me curé también. Ahora yo tomo helado, ahora yo me baño a cualquier hora, ahora yo todo hago, pues ya no tengo nada, ¿no? Ya yo fui curada completamente. Yo venía solita, yo lo dejaba ya durmiendo a él y yo me venía. Así que yo agarré una foto, yo me alisté, me vine yo. Yo saqué la foto y le dije al Señor, Señor, él es mi esposo. Si no sacas él del vicio, mejor acaba con él. Y yo despierto eso de las 3 de la mañana y no lo escucho a él. Se había reventado la úlcera que él tenía en el estómago.
ahí yo me acordé que yo hice el voto en el altar. Y ahí el pastor le dice, Señor, ¿qué tiene usted? Le dice, se me ha reventado la úlcera del estómago. Ahorita yo le voy a hacer Y él le puso la mano en la cabeza y lo mandó al baño. Y de ahí ya él quedó sano. Ahí ya él comenzó ya a venir a la iglesia. Él pidió perdón, él todo hizo. Él se bautizó, él dejó la bebida, él dejó todo hasta hoy día. Ahí ya comenzamos nosotros ya a prosperar, ¿no? Porque ya nosotros éramos fieles diezmistas, porque incluso en esta pandemia nosotros no trabajamos 8 meses, no salimos de la casa, pero a nosotros no nos faltó nada en todo ese tiempo de la pandemia. Conquistamos la movilidad, ahora yo tengo mi casa, ahora estoy construyendo otra casa, ahora bendecida en todas las áreas, en mi matrimonio, en mi economía, porque cuando usted se vuelve fiel a Dios, todo es posible, todo usted tiene. Universal, transformando vidas.